Ahora vamos a hablar sobre Michelle Apple y Andy Hargrave. Michelle Apple es un afamado sociólogo y pedagogo norteamericano nacido en los años 40 del siglo pasado y actualmente se desempeña como docente activo en la Universidad de Wisconsin-Madison. Su obra emblemática o principal es titulada Ideología y Currículo, escrita en el año 1986. Los fundamentos en sí de la teoría educacional de Michael Apple están basados en el humanismo y su visión postmodernista está enriquecida del pensamiento de Marx, o más bien del neomarxismo y de Habermas, así como del pragmatismo, el constructivismo, el reconstructualismo y el reconstruccionismo. Él propone a partir de esto un currículo humanista, rechazando pues los modelos que enfatizan demasiado en las asignaturas clásicas y el aprendizaje conductista, tal como aparece aquí en la presentación. Él afirma también que el modelo humanista que él mismo defiende se deriva del movimiento del potencial humano en psicología. Un currículo humanista se enfoca en los resultados afectivos más que en los cognitivos. Asimismo, Apple destaca como alienante la relación entre lo que él percibe como la dominación política, económica y cultural del individuo en relación con la escuela y la sociedad. Esto quiere decir que las estructuras instituciones de nuestra sociedad, incluyendo la misma escuela, traen consigo pues significados y condiciones que moldean nuestras propias vidas y que toman control sobre nosotros. El sistema dominante, social, político y económico está presente casi en todos los aspectos críticos del currículo, especialmente en lo que se ha denominado como currículum oculto. Igualmente, Apple apunta que tal como hay una distribución desigual de capital económico en la sociedad, así también hay un sistema similar de desigualdad de distribución de capital cultural. En las sociedades tecnológicas, las escuelas se convierten en distribuidoras de este mismo capital cultural. Ellas juegan pues un rol principal en la transmisión de varias formas del conocimiento, lo cual pues les atribuye el poder y el control sobre los demás. Ahora, desde el otro lado tenemos a Andy Hargrave. Dice, está considerado como uno de los académicos norteamericanos más influyentes en el debate educativo actual. Es un investigador y profesor pues graduado en educación, titular de la cátedra de Boston College y es fundador de la asociación Atlantic Ring Collaborative. Es una reintegrada por países como Finlandia, Irlanda, Islandia, Escocia, Gales y Canadá. Su texto de relevancia es titulado Profesorado, Cultura y Posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado, que salió al público hace el año 1996. Desde esta misma asociación, Andy se compromete con la promoción de los valores de equidad, de excelencia, bienestar, la misma inclusión, democracia y derechos humanos para todos los estudiantes. Es interesante también la afirmación de este sociólogo cuando dice, y me llama particularmente la atención, el maestro es más poderoso que el ministro de Educación. Cuando entra a su aula y cierra las puertas, tiene más influjo de lo que otros actores o elementos del sistema educativo pueden lograr. Para Andy Hargrave existen tres dimensiones de la enseñanza como práctica: la dimensión técnica, la dimensión intelectual y la dimensión emocional. La dimensión técnica se refiere a todo aquel aprendizaje que el docente va adquiriendo en la misma universidad. La dimensión intelectual se refiere a todo ese engranaje teórico aprendido y práctico que va adquiriendo con la experiencia desde los centros escolares, incluso desde la misma sociedad. Y la emocional, ya aquí se refiere a factores más relacionados con las emociones que vive el profesorado en relación con todos los otros actores que intervienen en el proceso educativo. Probablemente la dimensión emocional, como él mismo dice, es la menos considerada, y es cierto. Hargrave dice que le llama la atención y es muy enfático sobre el hecho de que enseñar es siempre pues una práctica que involucra emociones, ya sea que el maestro comunica su pasión por lo que enseña o transmite todo lo contrario. Siempre es una acción emocional y siempre será así desde el punto de vista de Andy. Como otros maestros siempre estamos involucrando nuestras emociones y si bien es claro que cada una de ellas plantea una serie de retos a los que diseñan las políticas en la medida en que implica voluntad, política, tiempo y recursos para crear las condiciones que permitan a los mismos maestros desarrollar su trabajo y apoyar más efectivamente a los estudiantes a lograr aprendizajes significativos. Uno de los temas claves también abordados por Hargrave es la importancia
del trabajo colaborativo entre los docentes, o sea, de cara a la etapa más desarrollada del profesionalismo de los docentes, que él llama Extended Professional o la etapa del profesional ampliado. Es en este contexto de globalización donde no hay forma de que los maestros pues desarrollen su trabajo, sino son capaces de estimular, por ejemplo, la creatividad, la resolución de problemas, el mejoramiento continuo. Se necesita también avanzar hacia comunidades profesionales en las que los maestros sean capaces de compartir sus saberes y crear una suerte de inteligencia colectiva, como la denomina. Highgrave también sostiene que los maestros pueden ser catalizadores de la sociedad del conocimiento, si son siempre capaces de promover un aprendizaje que sea cognitivo, que sea más profundo, desarrollando capacidades para el cambio y para asumir riesgos. O sea, todo esto plantea grandes retos a los profesiones, a los profesores y a la profesión docente como tal, sobre todo porque implica aprender y enseñar en formas distintas a las que nosotros mismos hemos aprendido en nuestra formación. Exige transformación de la cultura escolar, mayor flexibilidad y nuevas formas de relación. Sin embargo, no son tareas imposibles. La experiencia de las comunidades o grupos de interaprendizaje que se han desarrollado en diversos proyectos y programas muestran que los maestros, los mismos docentes, están mucho más dispuestos de lo que uno cree a trabajar con otros colegas, a buscar pues juntos soluciones para los problemas cotidianos desde el aula. Hay que seguir aprovechando y promoviendo estas iniciativas propuestas por Andy, así como por los sucesores, especialmente desde Freire, ¿sí? Donde dice que la formación del docente sin individualismo, sino con el resto del colectivo, es necesario si se necesita pues una transformación de la misma sociedad. Ok, vamos a referirnos en esta oportunidad a Peter McLaren. McLaren también ha sido considerado como una figura importante para el ámbito educativo, gracias a sus textos sobre la alfabetización crítica, la sociología de la educación, los estudios culturales, la misma etnografía crítica y la teoría marxista. Es un fuerte activista norteamericano influenciado por las ideas de Giroux y de Habermas. Sus dos últimas obras, tituladas como Teoría Crítica, Pedagogías Radicales y Conflictos Globales del 2005 y Capitalistas y Conquistadores, la Pedagogía Crítica contra el Imperio del año 2005 también. McLaren hace referencia a tres realidades: a la cultura, a la escuela y al docente. En relación a la cultura, hace referencia a la existencia de una cultura dominante y de una subordinada. La dominante usa métodos infantilizadores para transmitir y propagar sus intereses a través de los mismos medios de comunicación y de las instituciones públicas, mientras que la cultura subordinada son las masas sometidas y alienadas, prácticamente convertidas en la cultura depredadora. Esta subcultura es influenciada por el posmodernismo, el colonialismo cultural y el capitalismo, quien de alguna manera u otra le arrebata su cultura y su propia forma de vida. Asimismo, ya en referencia a la escuela, él establece que debe ser considerada como un medio de descontrol de esa misma actividad alienante, ¿sí? Para mantener la madurez juvenil. Dice que lamentablemente se aprende mecánicamente y hay que luchar en contra de esto. No se reflexiona en las escuelas, no existe una educación crítica y se educa para las competencias. Es algo más reproductivo, más no se establece cierta originalidad entre cada uno de los individuos que conforman la escuela y por ende la sociedad, sino que es una especie de estereotipo productor de un mismo ser, de un mismo individuo en la sociedad, repetido y repetido y repetido, que satisfaga los intereses de la ideología imperante, ya sea social, política, económica y cultural, y que a su vez se convierte en una masa o cultura depredadora. Finalmente, con relación al docente, él dice que debe ayudar al estudiante a afrontar las políticas e ideologías, debe elaborar postura que lo haga convencido de poder transformar por su propia cuenta y en comunión de los demás la cultura y la sociedad que lo engloba, liberándolo también del aprendizaje mecánico, sino más bien que exista un aprendizaje dialéctico. Y terminamos con una frase muy representativa de Peter McLaren, que es: sin orden moral en el hogar no se alcanzará jamás un nuevo orden mundial.
Luego de haber explicado la perspectiva y las experiencias desarrolladas por algunos pioneros y promotores del pensamiento crítico, se establece a modo de resumen la visión de estos respecto a tres aspectos como la visión del docente, del estudiante y el aula. Con relación al docente, él es un líder de un movimiento crítico de su práctica. Establece diálogos, es decir, la dialéctica entre él y el estudiante y el mundo, y atiende preocupaciones sociales, culturales y políticas. No vive aislado, no es individualista. Trata de trabajar en colectivo y con ellos crear las herramientas que permitan el desarrollo de la argumentación, del análisis crítico y logrando con ello la construcción de nuevos saberes y la transformación de su entorno. En relación al el estudiante es muy parecida a la situación. Él se vuelve partícipe de su conformación cultural y social que es necesaria para poder transformar la realidad. Su proceso formativo se caracteriza por la dialéctica, al igual que el mismo docente, con su entorno, procurando su transformación y su desarrollo. Finalmente, respecto al aula, se convierte esta en un espacio de interrelaciones complejas, no solamente dentro del mismo, sino fuera de este. Hay intercambio y diálogo permanente entre estos sectores, es decir, entre su relación con el docente, entre sus compañeros, fuera de él y en la misma familia, movido siempre por un currículo contextualizado de significado cultural y social pertinente tanto para él como para su propia comunidad. Finalmente, y de forma breve, nos encontramos con la crítica a la pedagogía crítica, la cual hace referencia a las siguientes opiniones por parte de Carbonell 2015 y Casante 2013. Por ejemplo, no hay que olvidar que los significados de los conceptos son interpretaciones y construcciones subjetivas. Por eso es más pertinente hablar de la pedagogía crítica en plural y no en singular. Es un término que vende y se utiliza banalmente. La definición del ser crítico es un problema de coherencia y de compromiso transformador con las propias prácticas educativas. Es una estructura para poner más orden, según la opinión de algunos autores como Cascante. Sí, es una forma de trabajo para enfrentarse a la ya mencionada alienación. Está más presente en la literatura educativa que en las aulas, lamentablemente. Grupos o colectivos de docentes críticos muy aislados y ahogados por las tendencias e ideologías tecnócratas, alienantes y hegemónicas. Fuertes diferencias entre la regulación oficial y las innovaciones, generando temor en los docentes al punto de desestimar cualquier iniciativa que se plantea. Finalmente cierro esta exposición con una cita de Paulo Freire: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Agradecido de su cooperación, de su atención, espero que les haya servido esta información de bastante ayuda. Muchas gracias.